Bienvenidos nuevamente a un video más de este canal, Tus Caminos, Tus Diseños. A veces vemos que nuestra vida es abatida por diferentes situaciones, diferentes problemas que nos golpean muy fuerte, que nos golpean duro. Y cuando eso ocurre, nos sentimos que ya no hay más fuerza para continuar. Nos sentimos que ¿de dónde voy a tomar esa fuerza, ese aliento? ¿Quién me dará ese ánimo? Si tenemos hijos, podemos animarnos por nuestros hijos, por las cosas que tenemos a nuestro alrededor, la casa, el carro. Todo puede ser un motivo para seguir adelante. Pero después de tomar esos motivos que tenemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no son suficientes todavía para fortalecernos y mantenernos de pie. Si es cierto que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos las cosas que tenemos. Si somos cristianos, amamos el ministerio, amamos la iglesia. Si es que no asistimos regularmente a una iglesia, le pedimos a Dios que nos ayude, pero a pesar de todo ello, vemos que las cosas no mejoran. La Biblia me ha mostrado un modelo de cómo vivir. Mi vida no se rige por lo que yo mismo decida o quiera hacer. Eso no es libertad. Si mi vida se rige por lo que yo decida hacer, en mi opinión de las cosas que quiero hacer, si soy yo mismo que dirijo mi vida, eso no es libertad. Porque recordemos que nuestro ser está formado de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, y nuestra alma está vendida al pecado. Por lo tanto, si soy yo mismo que voy a decidir cuál camino debo andar, estoy dirigiéndome en base al pecado que está en mí. Y eso no es libertad. Libertad no es que yo mismo dirija mis acciones. Eso es ser esclavo del pecado que está en mí. Y esta parte es la que muchas personas no tomamos en cuenta para dirigir nuestras vidas. Mi vida, si la dirijo como yo quiero, soy esclavo del pecado que está en mí. Para ser libre, no puedo dejar que mis decisiones sean basadas en mis propios criterios, porque siempre mis propios criterios están contaminados. Mis propios criterios están contaminados con pecado. Al yo decidir qué camino debo tomar, cómo yo debo hablar, qué debo pensar, decidir por mis propios gustos, realmente lo único que estoy haciendo es dejar que mi vida sea dirigida con un fundamento de pecado y de maldad. Esta parte debemos tenerla muy clara. Yo mismo, en mi interior, hay pecado. Y todo lo que brote de mí mismo será maldad, aunque sean ciertas manifestaciones de amor, ciertas manifestaciones de respeto hacia cual o tal persona, tendrá siempre una base de pecado y de maldad. Pues la Biblia me dice, por cuanto todos pecaron, eso me indica que en mí hay pecado. Y toda la expresión de mi vida, toda la expresión del hombre, de la humanidad, está basada en esa base de maldad, de pecado y de egoísmo. Porque no hay nada de bueno en mí. No hay nada en mí que yo pueda agarrar o aferrarme. Y no solamente en mí, sino en esta tierra. ¿En qué persona puedo yo aferrarme o agarrarme para poder hacer las cosas con libertad y bien? Si todos estamos excluidos de la gloria de Dios por cuanto en nosotros hay mal. ¿Qué persona podrá ayudarnos a salir de todo esto? Entonces, ¿dónde pondremos nuestra mirada? Que haya una solución. La Biblia nos muestra qué modelo debemos seguir. La Biblia nos muestra qué debemos hacer en estos casos donde nos sintamos acorralados, hacia donde miremos
no hay nada de bueno. Para salir de situaciones difíciles y oscuras que llegan a nuestras vidas, causadas por nosotros mismos, hay un camino. El camino es Cristo. Se toma como que Cristo es una religión o Cristo es ir a la iglesia. Esa es una definición vana y superficial. Esa no es la realidad. Esa es una opinión que el mundo tiene. Y recordemos que el mundo nada bueno puede ofrecernos, ni siquiera sus opiniones, comentarios y consejos acerca de Cristo. Para conocer a Dios no podemos tener como base, como fundamento, los comentarios y opiniones del mundo, porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no me puede llevar hacia Dios. Este mundo no quiere saber de Dios. Este mundo se aparta de Dios. Este mundo cree conocer a Dios de acuerdo a él mismo. Y eso es esclavitud del mismo mal que habita en nosotros. No podré jamás conocer lo que es de Dios desde el inicio de lo que el mundo sabe y piensa que es Dios. Pueden haber muchas obras buenas, pueden haber muchas cosas buenas que nos pueden guiar y muchos consejos que nos pueden guiar, pero son apariencia de que nos están guiando a Dios cuando realmente nos están guiando a nosotros mismos, a una autosuficiencia, a un modelo que nos presenta el mundo de lo que es Dios, y nosotros no podemos creer en modelos mundanos acerca de Dios. La única solución en nuestras vidas es acercarnos a Dios. Si no nos acercamos a Dios, no tendremos la salida ni veremos el camino hacia una libertad. Como dije al principio, la libertad no es yo mismo. La libertad no está en mí mismo. La libertad está en Dios. ¿Y cómo puedo yo llegar a Dios? Entonces, si la solución es Dios y yo quiero la solución, ¿cómo hago para llegar a Dios si el modelo que hemos conocido es un modelo equivocado de lo que es realmente Dios? ¿Cómo puedo entonces salir de esta situación si no tengo un modelo de cómo salir? La solución la tiene Dios para mi vida. Lo que yo conozco de Dios no es realmente lo que es Dios. Entonces, ¿cómo puedo llegar a Dios? Jesucristo dijo que Él es el camino. Y en ese camino hay solamente una forma de llegar. Recuerda que si tú no estás cerca de Dios, ¿cómo puedes hacer para entonces acercarte a Él? Jesucristo vino e hizo lo que el Padre le mandó para abrir el camino para que nosotros llegásemos a Dios. En ese camino que Jesucristo vino y abrió, lo que está al principio del camino es una cruz. Si no pasamos por esa cruz de Cristo, no podremos entrar ni avanzar en el camino. Para entrar y avanzar en este camino, lo primero es pasar por la cruz. ¿Y qué es pasar por la cruz? Recuerda que dije que en nosotros hay un pecado. ¿Qué es lo que hace esa cruz? Esa cruz crucifica ese pecado. Eso es lo primero para tener entrada en este camino. Esa cruz es para mí mismo. Sí, Jesucristo murió en la cruz, pero yo tengo que estar juntamente crucificado con Cristo. Entonces es sencillo. Acerquémonos a Cristo. Arrepintámonos de todos nuestros pecados, porque para eso Él vino, para perdonar pecados y que podamos entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque con pecados y con maldades no podemos acercarnos a Dios porque Dios es santo. Pero Jesucristo vino y con Jesucristo se rompió el velo que nos separaba a nosotros de Dios. Ese pecado, esa maldad que traemos, que está, es lo que nos aleja de nuestro Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un arrepentimiento. Juan el Bautista dijo: arrepentíos
y convertíos. Ese es el primer paso que debemos dar para acercarnos a Dios. Arrepentirnos. Arrepentirnos de qué? De nuestra propia maldad que tenemos interna. No importando si has cometido pecados. No importando si ante tus ojos eres una persona que no ha hecho nada malo. Puedes tener muy buena opinión de ti y puede ser que tú mismo pienses que todo está bien en tu vida. No estoy refiriéndome a las acciones, sino que estoy refiriéndome al pecado que ya viene en ti, porque nosotros hemos sido vendidos al pecado. Y eso es lo que Juan el Bautista le dijo a Jesús: he aquí el Cordero que quita el pecado. El pecado que todo ser humano trae en sí, porque fuimos concebidos en maldad. Al acercarnos a la cruz y ser crucificados juntamente con Cristo, después de la cruz, entonces tenemos vida. No es antes de la cruz. Antes de la cruz podemos conocer a Dios en cuanto a nuestra carne y creer que Dios es esto o Dios es lo otro. Dios no es lo que cada persona piensa que Dios es. Dios es uno. Y para acercarse a Él trazó el camino. Y al principio del camino está la cruz. Arrepintámonos y acerquémonos a Dios. Es sencillo. Es confesar delante del Señor: yo reconozco que en mí hay pecado. Antes de la cruz podrás hacer muchas oraciones, podrás leer muchos versículos, podrás leer mucho la Biblia y podrás escuchar muchos consejos, pero tienes que pasar por la cruz y es inevitable y no hay otro camino, no hay un camino que nos pueda llevar sin pasar por la cruz. Tienes que morir en la cruz, tienes que pasar por la cruz. La cruz de Cristo es lo que te abre el camino hacia Dios. ¿Y qué ocurre en esa cruz? Tú le entregas tu yo al Señor. Tú le entregas tu vida al Señor. Le entregamos lo que somos al Señor. Le entregamos nuestra vida a Él. Y después de la cruz hay libertad. Si conocemos a Jesús en esa cruz, significa que tenemos libertad. Dios nos creó, Dios nos hizo de acuerdo a un modelo, de acuerdo a Él mismo. Él nos creó para estar con Él, Él nos creó para adorarle a Él. Ese es el propósito en el cual hay libertad. Solamente con el plan original que Dios tuvo en el hombre. En ese plan original es donde hay libertad. El hombre no fue para vivir la vida que a la carne le agrada, para vivir las cosas del mundo, para vivir en deleites y placeres, en orgías, en lascivias, en enemistades, en pleitos, en murmuraciones, en juicio, en cosas que el mundo tiene. El hombre no fue creado para eso. El hombre no fue creado para vivir él mismo su propia vida. El hombre fue creado para vivir para Dios. Esa es la definición de libertad. Cuando Jesucristo viene y perdona tus pecados porque de tu boca salió arrepentimiento, entonces tienes libertad. Antes no. Vivir la vida que te agrada no es libertad, es vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Es cuando la expresión del alma es realmente la original forma que Dios le dio al hombre para ser libre. Fuera de Dios no hay libertad. Y si en tu vida no existe esa libertad, sino que existe frustración, existe las cosas que este mundo trae consigo, puede ser, pierdes tu casa, pierdes tu esposa, pierdes tus hijos, pierdes tu empleo, pierdes tu esposo, pierdes todo. Es más, y lo principal, pierdes tu propia felicidad. No tienes gozo. Vives todos los días y no tienes paz. Estás vivo, sí, pero no hay deleite en ti. Y no me refiero al deleite que da las cosas del mundo, porque tú y yo sabemos que son deleites pasajeros que duran poco tiempo. Esos deleites no dan vida.
La vida está después de la cruz. La vida está en Jesús. Y entiende, conocerás realmente a Dios después de la cruz, porque el Espíritu Santo entonces vendrá sobre ti y te dará luz de quién es Dios, y conocer a Dios, confiar en Él y caminar con Él. Eso es libertad. ¿Quieres conocer a Dios? Solamente Él, Dios, te lo puede revelar. ¿Y cuál es el papel entonces de la iglesia? ¿Cuál es el papel del predicador o del cantante cristiano? Nosotros vamos y sembramos una semilla a tu corazón. Nosotros vamos y regamos esa semilla a tu corazón. Pero el crecimiento de esa semilla, o sea, el crecer de esa semilla, el conocer realmente a Dios, es solamente tú y Dios. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Porque ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. No soy yo, ni es Él, ni es aquel quien realmente es algo, es Dios. Aquí lo que importa es tu relación con Dios. Y para eso he venido, para decirte que Dios quiere tener esa relación de padre e hijo contigo, con nosotros. Pero tienes que acercarte a la cruz, y después de la cruz vas a conocer quién realmente eres. Después de la cruz viene una nueva naturaleza. Ahora tú eres creado según Dios. Ahora la naturaleza de Dios. Mira el privilegio que es acercarse a la cruz. Ahora la naturaleza de Dios está en ti, está en mí, está en nosotros. Y las cosas que son de Dios, que le agrada a Él, que Dios tiene en su ser, las cosas que Dios quiere son las que a nosotros nos agradarán. Pero te hago una advertencia. Al pasar por la cruz, al arrepentirte de tus pecados, viene salvación, eres salvo. Pero sigue manifestándose una vieja naturaleza. La naturaleza que es propia, que es común del mundo. Esos delitos y pecados que cometíamos antes nos querrán seguir. Y puede ser que a veces se manifiesten. Pero tú tienes que creer que todo fue hecho. La nueva naturaleza va a contender con esa vieja naturaleza para hacerla morir cada día. Por eso es importante que tú entiendas el conflicto que empieza después de la cruz con tu nueva naturaleza. Pero no te preocupes porque digo la palabra conflicto y parecerá que conflicto es problema. No te preocupes por el conflicto porque ya fue vencido. Jesucristo lo venció. Tú lo que tienes que hacer ahora es creer que Jesucristo lo venció. Si se llegase a manifestar en ti algo de la vieja naturaleza, cree que ya fue vencido. Cree que eso ya fue muerto. Ahora cada día debemos tomar nuestra cruz y seguir adelante y hacer morir los deseos y pasiones de la carne. Hay que hacerlos morir cada día. Pero no pienses que eso lo vas a hacer en tus fuerzas, porque recuerda que somos humanos, somos carnales y lo que estamos batallando es contra huestes espirituales. No estamos batallando contra carne ni sangre. Por lo tanto, no te aferres a ti mismo. Agárrate de Dios y Él te llevará a vencer. Él te llevará a vencer lo que ya Él venció en la cruz. Y caminar por este camino de santidad es un deleite. Y es fácil el yugo del Señor. No es difícil. No es como el mundo lo pone, que estar en Cristo es difícil. Recuerda que ese es un pensamiento del mundo, que ese es un pensamiento satánico, para que tú te desanimes antes de empezar la carrera. Por este camino del Señor no es difícil. Su yugo es fácil. Tú puedes llevarlo, pero no será en tus fuerzas. Será el Señor que te ayudará día tras día. Que habrán caídas. Tengo caídas. Tengo resbalones. Pero vuelvo a la fuente nuevamente. Mi abogado es Cristo. Y cuenta mucho
con la intención con que tú vas perseverando en este camino. Dios apartará de ti toda maldad. Él te librará de todo mal. Pero tú tienes que estar en la vida de comunión con Dios. ¿Y cuál es la vida de comunión con Dios? Al levantarte, ora. Debes orar. Debes orar. Y debes orar. No hay otra forma de perseverar en este camino. Debes orar. Si no llevas una vida de oración, hay pérdida. Si al levantarte, lo primero que haces no es dirigirte a tu Padre para presentarte como un sacrificio vivo delante de Él, sufrirás pérdidas y sentirás pesada la carga y sentirás que lo que decía el mundo era verdad. Pero si tú te levantas y perseveras en esa vida de oración y permaneces orando siempre, en todo momento, en todo lugar, tu vida tiene que ser un altar siempre donde haya gratitud, haya ese agradecimiento hacia Dios, hayan esas súplicas hacia Dios. Siempre el altar de tu adoración debe estar encendido. Tú debemos orar. Debemos siempre prostrarnos delante de Él y orar. Esa es la vida del cristiano, la oración. Y la oración, cuando se llega al conocimiento de que delante de quien estás, se hace placentera la oración. No es gravoso orar. Es un deleite presentarte ante aquel que hizo el universo, ante aquel que perdonó tus pecados, ante aquel que es el rey de toda la creación. Es un privilegio. Y tú llegas y tú le presentas tus situaciones diarias. Oras a Él y le pide que te guarde de todo mal. Y le pide que te dé el pan de cada día. Y le honras. Y sobre todo, le adoras. Adorar a Dios en oración, en intimidad, solo tú con Él, es una expresión de amor, de que tú le amas. Está bien poner alabanzas en la oración y guiarse por esas alabanzas, eso está bien, pero ese no es el modelo. Puedes hacerlo, pero ese no es el modelo. Canta la canción de tu corazón hacia Él. El modelo es que Él viene a buscar adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la canción que a Dios le agrada? La canción que a Dios le agrada es aquella que sale de tu interior, de tus experiencias con Él, de tu vivencia con Él cada día, de lo que más nadie puede darle, solamente tú. Esa honra, esa alabanza, ese agradecimiento en esa adoración. Y es una adoración que no nace de ti, porque recuerda que dije que en nosotros hay maldad. Esa adoración no nace de ti. Esa adoración nace del Espíritu de Dios, que se conecta a tu espíritu y expresa la gratitud de tu corazón. El Espíritu Santo sabe cómo expresar la gratitud que hay en nuestros corazones. Porque Él es el que forja, Él es el que le da forma, el que le da molde a nuestra adoración. Esa adoración nace en Él, en el Espíritu de Dios, que se conecta a nuestro espíritu y nuestra alma expresa esa adoración que es en espíritu y en verdad. Tus experiencias con Dios son la mejor canción. Dáselas a Él. Y después tú podrás cantar la adoración que tú quieras. Después podrás cantar la canción que tú quieras. Pero que nunca falte la canción que sale de tu corazón en oración a Él. Que nunca falte. ¿Quieres cantar canciones de cantantes cristianos? 1 hora cántalas. Pero que no falte tu adoración, expresando tus experiencias con Él. Expresando lo que tú le das, lo que tú le conoces a Él. Cántale desde el espíritu, la expresión de tu corazón, un corazón que ha aprendido a caminar con Él, que está aprendiendo a darle gracias. Ese es el camino. Cuando entonces tú conoces el camino, que es Jesús, entonces podrás conocer al Padre
Y allí es donde hay completa libertad. Cuando tú conoces al Padre,